Entonces, Efesios 6, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 15 solamente. ¿Amén? Amén. Efesios 6, versículo 10 al versículo 15. Cuando lo tenga, pónganse en pie y vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tome asiento, hermano amado. Como ven en sus trípticos del día de hoy, el mensaje que veremos se titula El apresto del Evangelio. No podemos dejar de, cada vez que nosotros estamos viendo esta serie, no podemos dejar atento a lo que dicen los primeros versículos de este fragmento, cuando Pablo nos dice que tenemos que utilizar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Y nosotros ya vimos que primero teníamos que estar en la verdad, ¿cierto? Lo primero que hay que utilizar es la verdad. La verdad sujeta a todo lo demás. Segundo, en justicia, en obras de justicia. No basta solamente con saber la verdad, sino que hay que practicar la verdad. A eso se refiere, ¿cierto?, la justicia. Y hoy día, y siguiendo esto, Pablo nos dice que tenemos que estar, versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Presto o apresto, vamos a tratar de saber de qué se refiere esto. Vamos a tratar de tomar la etimología de la palabra y a qué se refiere. Apresto se compone de dos segmentos de la palabra, dos secciones. A, que es un sufijo, ¿cierto? Un prefijo. Ad, ¿cierto? Que significa cerca. Por eso la palabra adjunto significa cerca, junto, ¿cierto? Y la palabra que nos da más entendimiento de lo que quiere decir esto es presto. Presto es una palabra que quiere decir o se refiere a una persona ágil, diligente, breve, veloz, activa, pronta, ligera, rauda, dinámica, en relación a algo. Entonces, estar presto es estar atento. Hoy día se usa la palabra vivito, ¿cierto? Estar atento, rápido, ser ágil. A eso se refiere la palabra presto. Cuando nosotros entonces vemos estar apresto, nosotros también podemos decir y buscarlo en el diccionario que tiene que ver con previsión, preparación, aptitud, disposición, capacidad, organización, acondicionamiento, planificación, etc. Cuando entonces Pablo nos dice calzados los pies con el apresto del Evangelio, lo que está diciendo es que tenemos que vestirnos con urgencia, con rapidez, con ligereza, rápidos, diligentes respecto del Evangelio.
O sea, tenemos que, en otras palabras, conocer el Evangelio y estar preocupados de esto. No conozco el Evangelio, reaccionar rápido, pero también tiene que ver con la intención de predicar el Evangelio en forma diligente. Llevar el Evangelio de forma rápida, pero que sea una preocupación constante. A eso se refiere Pablo cuando está hablando del apresto del Evangelio. Apresto quiere decir en forma diligente, rápida, ágil, pronta, preparada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo nos dice y le pone un apellido al Evangelio, le dice el Evangelio de la paz. ¿Por qué Pablo le está hablando del Evangelio de la paz? Para poder comprenderlo, podríamos irnos a Efesios 2, 5 al 17, nosotros ya lo vimos. Yo sé que no se va a acordar textualmente de esto, así que se lo voy a leer. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Romanos 5.1 también nos da una idea también de esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. E Isaías 9, versículos 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido. Ahora que estamos a puertas de la Navidad, este tema habla de esto, para algunos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lo que nos dice esto es lo siguiente: el Evangelio representa la paz. El Evangelio tiene un gran contenido de paz. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio nosotros tenemos paz para con Dios. El hombre en su naturaleza está en guerra con Dios. ¿Sabemos eso? El hombre está en enemistad con Dios. El hombre natural que no tiene a Cristo en su corazón está en guerra con Dios. Y la única forma de hacer de que estos dos bandos estén en paz es a través del Evangelio. El Evangelio nos puso a nosotros en paz con Dios. Si nosotros no hubiésemos escuchado el Evangelio de Jesucristo, nunca hubiéramos tenido paz para con Dios. La salvación viene por el Evangelio. Por eso Pablo lo que está diciendo en otras palabras es: vayan y pongan al hombre en paz con Dios, porque el hombre está en guerra con Dios. El Evangelio es lo que da esa paz. Para resumir, la única forma de que el hombre natural que está en sus delitos y pecados deje de estar en guerra con Dios es a través del Evangelio de la paz. ¿Ya? Tenemos entonces el Evangelio de la paz para dar una guerra. Fíjense la ironía de esta frase. Nosotros tenemos el Evangelio de la paz para dar una guerra espiritual. Comprendamos de esta forma: el mundo, todo el mundo no está en guerra con Satanás. El mundo está en paz con Satanás. Al mundo le encantan las cosas de Satanás, el mundo ama a Satanás. Satanás odia al mundo, pero eso da lo mismo, estamos hablando de las personas.
Las personas muertas en sus delitos y pecados aman a Satanás y no tienen ni una guerra contra ellos. Nada, no les importa. Pero nosotros tenemos que hacerle ver a esta gente, a estas personas que están en guerra, que están, digamos, en guerra con Dios y en paz con Satanás. Y tenemos que cambiar esta relación de ponerlos en guerra con Satanás y en paz con Dios. Voy a tratar de expresarlo de otra forma. El hombre va a estar en guerra sí o sí con alguien. ¿Va a estar en guerra con Dios o va a estar en guerra con Satanás? Nosotros estamos en guerra ¿contra quién? Contra Satanás. El mundo está en guerra ¿contra quién? Contra Dios. El Evangelio de la Paz lo que hace es cambiarle la guerra a estas personas. Hace que desde que estén nosotros, cambiarlo de esta situación en que están en guerra con el diablo, o sea, con Dios, cambiarlos a una guerra con Satanás. Por eso nosotros hoy día estamos en una guerra con Satanás. Y la forma de cambiarle la guerra a estas personas muertas en sus delitos y pecados es ¿cómo? A través del Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz entonces cambiará la guerra de la gente de estar en guerra con Dios a estar en guerra con Satanás. Nosotros estábamos en guerra con Dios, pero ahora estamos en guerra con Satanás. Y aquí lo importante es tener paz para con Dios. Si usted tiene guerra con Satanás, Dios lo vencerá. Pero si usted tiene guerra con Dios, es pérdida segura. El mundo tiene guerra con Dios y está condenado por eso. Amén. Entonces Pablo dice, vayan y pongan a los hombres en paz con Dios. Y hagamos esto. Y esto es una forma de hacer guerra ¿contra quién? Contra Satanás. Es como si lo pudiéramos graficar de una forma, llevándolo a una batalla. Es como si nosotros en esta guerra espiritual que tenemos con Satanás tuviéramos la posibilidad de cambiar de bando a sus soldados. Y esa es una forma de hacer guerra. Nosotros vamos y cambiamos de bando a sus soldados y los hacemos parte de nuestro ejército, el ejército de Dios. Es una forma de explicarlo de una forma física, ¿cierto? Bueno, el comprender que tenemos paz con Dios, comprender entonces que tenemos paz con el ser más poderoso que existe, nos debería generar en nosotros calma, tranquilidad, paz, contentamiento, gozo y un entendimiento claro de que nunca vamos a perder esta guerra. Debemos entonces nosotros predicar este evangelio con libertad. El problema es que nosotros primero tenemos que saber ¿qué es el evangelio? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Hay más de un evangelio? ¿Qué es lo que nosotros vamos a salir a predicar? Si nosotros quisiéramos preguntarnos entonces, ¿qué es el evangelio? Lo primero que nosotros podríamos decir es que es lo que el evangelio no es. Y el evangelio no es decirle a la gente, ven a Jesús porque Él resolverá tus problemas. Si usted le está diciendo a la gente que no conoce a Cristo, ven a Cristo porque Él va a solucionar tus problemas, usted no está predicando el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. El evangelio no es decirle a la gente, ven a Jesús porque la iglesia es un lugar entretenido. No. Eso tampoco es el evangelio. Decirle a la gente, ven a Jesús, ven a la iglesia, porque Él sanará tus enfermedades físicas, tampoco es el evangelio. Decirle a la gente perdida, ven a Jesús para que seas bendecido materialmente, tampoco es el evangelio. Ven a Jesús porque Jesús te ama, tampoco es el evangelio. Ven a Jesús porque Él restaurará tu matrimonio,
o tus relaciones cortadas, tampoco es el Evangelio. Ven a Jesús para que Él te libre de las drogas, del alcoholismo, tampoco es el Evangelio. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros presentamos a Dios a las demás personas y qué es lo que le estamos diciendo. Porque todo lo que acabamos de decir es lo que generalmente el evangélico promedio le dice a la gente para que ésta venga a la iglesia. El evangelio promedio utiliza todas estas frases para decirle, ven a Cristo. Pero hermanos, eso no es el evangelio. Dios sin duda puede hacer todo lo que dijimos. ¿Lo puede hacer? Sí. Y muchas veces lo va a hacer. Pero esa no es la centralidad del evangelio. El evangelio no apunta a eso. El evangelio apunta a un problema mucho más profundo. El gran problema de las iglesias de hoy es que no predican el evangelio. Solo utilizan estrategias humanas para atraer gente a la iglesia, para llenar las iglesias. Es por eso que la iglesia se ha llenado de cosas mundanas. La iglesia se ha mundanalizado. Y como al mundo le gustan las cosas del mundo, cuando en la iglesia se meten cosas del mundo, la gente entra feliz. Un ejemplo de esto es el ministerio de prosperidad. Al mundo le gusta la plata, le gusta el poder, le gusta el dinero. ¿Qué hacen algunos falsos maestros? Meten esta necesidad y tratan de llenar esta necesidad en la iglesia. Y empiezan a prometer cosas que Dios nunca prometió. ¿Y qué pasa con esas iglesias? Están llenas, son iglesias gigantes, pero que están llenas de personas inconversas. Llenas de personas que nunca recibieron el evangelio. Llenas de personas que aún están en guerra con Dios. Y eso es tremendamente terrible. Otro error, si bien hay muchos que son falsos profetas y deliberadamente, como dice la palabra, meten herejías, hay otro lado que hay personas que lamentablemente sin la mala intención no comprenden las escrituras y no predican el evangelio como tal. Un ejemplo de esto es el error del dispensacionalismo en las iglesias, de cómo predican la salvación muchas iglesias que mantienen una teología dispensacional y que básicamente lo que hacen estas, para que lo comprendan, porque son palabras medio difíciles, es separar el evangelio o mostrar diferentes evangelios. Por ejemplo, en Marcos 1:14 dice lo siguiente: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Recuerden esto, evangelio del reino de Dios. En Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Tenemos otro evangelio? Evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la paz del que estamos hablando, y el evangelio del reino de Dios. Y en Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los que predican y anuncian la paz. Tenemos tres evangelios: el evangelio de la paz, el evangelio del reino de Dios y el evangelio de la gracia de Dios. Mucha gente piensa que hay más de un evangelio, pero todas estas frases, estos nombramientos del evangelio hablan de lo mismo. Existe un solo evangelio, no existen más evangelios. En la teología dispensacional se enseña que Jesús predicó el reino de Dios, pero no predicó el evangelio de la salvación. Y lamentablemente muchas iglesias reproducen eso. Cuando usted se acerca a la Biblia y vea que Jesús predicó el evangelio de la paz, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, que es siempre el mismo. No existe más de un evangelio, hermanos. Un evangelio, una fe, un Dios y Padre nuestro.
un evangelio. Cuando nosotros nos encontramos con esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué predicó Jesús en el sermón más importante que él predicó? ¿Cuál fue el sermón más importante de Jesús? El sermón del monte, Mateo 5. ¿Y qué predicó Jesús ahí? El evangelio. Salvación para los hombres pecadores. Entendiendo esto, tenemos que preocuparnos entonces, ¿cuál sí es el evangelio? ¿Qué sí es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El único evangelio. ¿Cuál es el único evangelio que hay? La palabra griega traducida como evangelio es evangelión y significa buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Esto hace surgir las siguientes preguntas. La siguiente pregunta: ¿las buenas noticias de qué? Tenemos que comprender que las noticias serán recibidas de acuerdo a la condición de la persona. Pongamos un ejemplo para esto. Si yo voy al doctor y el doctor me dice, bueno, usted no tiene cáncer. Para mí va a ser, bueno, yo nunca he tenido cáncer, ¿cierto? No es lo mismo. Bien, no tiene mayor relevancia. Pero ¿qué pasa si yo hubiera estado con un cáncer fase 4, con 2 semanas de vida, y llego al doctor y de repente me dice, tú no tienes cáncer? ¿Cómo lo tomaría? Sería maravilloso, ¿cierto? Sería una nueva oportunidad. Imagínense, no sé, usted tiene un accidente, alguien que le gusta el fútbol, tiene un accidente y le dice, y lamentablemente le dicen, usted va a perder una pierna. Usted se mentalizó que se va a perder una pierna y de repente, de un día para otro, le va a decir, el doctor va y le dice, salvamos tu pierna. ¿Cómo lo va a tomar? Va a ser una tremenda noticia. Pero si le dicen a alguien que está normal y hoy día me dicen, oye, hoy día no vaya a perder tu pierna, va a ser una noticia irrelevante. Por eso el evangelio, para presentar este evangelio de las buenas noticias, lo primero que nosotros tenemos que apuntar es a presentar la condición en la cual el hombre está. La gente del mundo, cuando usted le pregunta, oye, tú cuando te mueras, ¿para dónde vas a ir? ¿Para dónde le dice toda la gente? Al cielo. Toda la gente se va a ir al cielo. Toda la gente cree que se va a ir al cielo. Toda la gente cree que está en paz con Dios y que se va a morir y va a ver el túnel blanco y va a llegar a ver Los Ángeles. Cuando entonces usted le dice a él, oye, es que Cristo vino a morir por ti, esa persona la verdad que le da lo mismo, porque ya sabe que es salva. El problema es que no sabe que esa persona está condenada. La Biblia nos dice que el hombre le parece que su camino es camino de vida, pero su fin es muerte. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos, como hijos de Dios? Lo primero es presentarle a ellos su verdadera condición ante un Dios santo. Quiero que me acompañe, por favor, hermanos, a leer Isaías. Isaías 6. La Biblia, nuestra preciosa palabra, tiene varias funciones, fíjese. Y una de las funciones primordiales es presentar a Dios como es y presentar al hombre en su naturaleza tal como es. El hombre sin la palabra de Dios nunca va a comprender que Dios es un ser santo, inmaculado, sin pecado, limpio, justo. Pero a través de la Escritura nosotros podemos comprenderlo. Y Isaías 6 es un ejemplo de esto. Si quiere lo lee conmigo, si no lo escucha. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra sea llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, Rey de los ejércitos. Y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjese lo que pasó con Isaías. Isaías era un hombre piadoso, un hombre que tenía conexión con Dios, era un hombre que ya se sabía salvo. Pero fíjate que tuvo una visión, y en esta visión él vio la santidad de Dios. Y cuando se encuentra con la santidad de Dios, él dice: yo estoy muerto. Yo siempre me imagino que Isaías debe haber pegado un grito de desesperación diciendo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová. Muchos dicen que Isaías decía garabatos, y por eso lo había dicho. Pero no, Isaías no decía garabatos, pero de la abundancia del corazón habla la boca, y su corazón estaba podrido, igual que el nuestro. Y esa maldad reflejada contra la santidad de Dios le daba a entender que él estaba condenado. Lo que podemos comprender de este pasaje es que el hombre, al ver su naturaleza en comparación con la santidad de Dios, cuando el hombre vea esto, se va a sentir desesperado, se va a sentir que está condenado, va a sentir pavor, va a sentir miedo. Y eso es lo que le espera, lamentablemente, a toda la gente cuando se encuentre delante del trono de Dios. Otro ejemplo de esto lo vemos en Lucas 5, del 1 al 8. Tampoco lo busque, yo se lo voy a leer. Aconteció que estando Jesús sentado al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Algo similar a lo que le pasó a Isaías le pasó a Pedro, cuando vio que en su fuerza, en su orgullo, en su hombría, se estaba enfrentando a un ser que era totalmente diferente a él. Un ser que era divino y que no tenía ni una comparación con nosotros. Cuando nosotros, hermanos, comprendamos que nuestra maldad, al enfrentarse a la santidad de Dios, nos va automáticamente a condenar, nosotros vamos a poder comprender, o la persona a la cual nosotros le prediquemos el Evangelio, va a poder comprender y tomarle el peso a estas buenas noticias. El hombre que está afuera, hermanos, el hombre del mundo, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, está condenado.
Y lamentablemente nosotros tenemos que llevarlo a entender que está condenado. No para jactarnos ni burlarnos de él, sino que para que comprenda su verdadera condición. Es una maldad decirle a un enfermo terminal de cáncer que no tiene cáncer. Tenemos que decirle para que sepa su condición. El hombre de afuera, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, está condenado. Y es nuestra labor, la que nos presenta la Biblia, predicar este evangelio de la salvación, el evangelio de la paz. Es nuestra función predicarle al hombre que está en guerra con Dios. Es nuestra función decirle al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que es una persona mala y que va a ser enjuiciada por eso. Cuando esta persona comprenda esta situación, nosotros ahí vamos a predicar las buenas nuevas. Y esas buenas noticias son que ese pecado que esa persona tenía que cumplir, esa sentencia, ya no la va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque alguien la pagó por él. Las buenas noticias son que Jesús vino a pagar los pecados que nosotros deberíamos y merecíamos pagar. Las buenas noticias son que en vez de ser consumidos por la santidad de Dios, Él los ha santificado. Las buenas noticias son que Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, recibió la ira que debía ser derramada sobre nosotros. Las buenas noticias es que fuimos justificados gratuitamente por el sacrificio de Cristo. Y ahora estamos en paz con Dios. Las buenas noticias son que Cristo resucitó, dándonos a entender que el Padre recibió ese sacrificio sustitutivo por nosotros. Las buenas noticias son que tenemos un Dios lleno de misericordia, que nos perdonó sin dejar de ser justo. Las buenas noticias son que fuimos adoptados como hijos de Dios y ahora podemos orar a nuestro Dios y tener comunión con Dios. Y tenemos la certeza que Él nos escucha, que nos cuida, que nos ama, que nos guía. Las buenas noticias son que sin merecer nada, Dios nos regaló todo. Eso es el Evangelio, hermanos. Nosotros nos tenemos que llevarle una perspectiva humanista a la gente para que venga a la iglesia. Lo que nosotros tenemos que ir a predicar es que un Dios misericordioso decidió salvar al hombre de sus pecados. El problema más grande que tenía el hombre no era su enfermedad física, no era un cáncer, no era que no tenía plata para el pan, no era que su hijo era drogadicto. Ese no es el problema más grande del hombre. El problema más grande del hombre es que está en guerra con Dios. Y el Evangelio, la buena noticia, es que hay alguien que vino a poner paz entre el hombre y Dios. Ese es el Evangelio, hermanos. Entendiendo esto, mi pregunta para ustedes es esta, y yéndonos un poco al texto. ¿Estoy preparado para la lucha? ¿Estoy preparado para predicar el Evangelio? ¿Me he preocupado por entender y profundizar en el poder de Dios para poder predicar este Evangelio? ¿Me he interiorizado en profundizar en lo que significa el Evangelio? ¿Es para mí una preocupación constante en mi vida predicar el Evangelio? Mucha gente dice, yo predico porque a todos los invito a la iglesia. Hermano, eso no es predicar. El predicar es decirle a la gente que usted conoce, a la gente que usted ama, a la gente que lo rodea, decirle, ¿cómo estás con Dios? ¿Estás en paz con Dios? Predicar el Evangelio es la comisión que Cristo nos dio. Y Él nos dijo predicar a toda criatura, hermanos. No solamente a mi hermano, a mi mamá, a mi amigo, a mi jefe, a mi subordinado. Quizá la gente que me encuentro mientras estoy haciendo una fila, cuando estoy sentado esperando un número, a toda criatura, hermanos. Esa es la función de la iglesia. Y Pablo, como tercera herramienta para hacer la guerra espiritual, nos dice,
Pónganse el calzado de los pies del apresto del Evangelio de la paz. Prediquen, porque esta es una forma de dar esta guerra espiritual. La expresión habiéndoos calzado los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz, tiene entonces un nuevo sentido aquí. El creyente posee un arma ofensiva. Se defiende claramente a través del Evangelio, pero también es ofensiva. Calzados los pies con el Evangelio de la paz. Cuando nosotros nos vamos a la armadura del soldado romano nuevamente, podemos saber entonces que el calzado junto con el cinturón de buena primera parecen como que no tienen ni una significancia. Pero ambos accesorios son fundamentales. Son realmente importantes, hermanos. Fíjense que vamos a tratar de comprender cuál era la función del calzado para un guerrero. Imagínense entonces un soldado con su armadura completa. La espada, el escudo, ¿cierto? El casco, el cinturón, todo bien apretado, pero a pie pelado. Y está batallando en una guerra donde van a haber piedras, donde van a haber quizás puntas, espinas de hierba. ¿Cómo va a ser ese soldado entonces? Yo no sé si usted alguna vez fue a estos ríos que están en los campos y que no hay arena como en la playa, sino que hay puras piedras y piedras filúas. Si usted va caminando así como... Bueno, imagínese que usted está en una guerra con toda una armadura pesada y está dando la batalla así. ¿Cuánto va a durar? No va a durar nada. El calzado es fundamental porque es donde yo me afirmo, el que me da la firmeza. El problema entonces no es solo cuestión de estética. El soldado descalzo va a tener serios problemas en una batalla. En resumen, el calzado nos permite pisar libremente, sin temor y sin tener que enfocarnos en dónde andamos pisando, sino que estamos con nuestra atención en la batalla. Fíjense que una de las principales razones para el éxito de Julio César y de Alejandro Magno fue el hecho de que sus soldados tenían buenos calzados. En estrategia de guerra, entonces, el calzado es fundamental, la movilidad. ¿En qué se relaciona entonces el Evangelio de la paz con el calzado? Se relaciona con la movilidad, con el ir. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 28? Por tanto, id. Por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjese lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo el mundo va a invocar a Dios en el cual no han creído? ¿Cómo la gente va a recurrir a Dios si no ha creído en Dios? Pero sigue preguntando Pablo, pero el punto es, ¿y cómo van a creer si es que nadie les predica? ¿Cómo han de creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. En otras palabras, pensemos en esto, hay mucha gente necesitada del Evangelio, en todos lados. Mi pregunta es, ¿cómo esas personas, es lo que está preguntando Pablo, cómo esas personas que están en guerra con Dios van a poder tener paz? ¿Cómo ellos van a poder tener paz con Dios si es que ellos no han creído en Dios? El tema es que ¿cómo van a creer si es que ellos ni siquiera han escuchado de Dios? ¿Y cómo van a escuchar de Dios si nadie les predicó? ¿Y qué les va a predicar si nadie va? Lo primero es
Vayan, prediquen para que la gente escuche, para que la gente crea y para que la gente pueda invocar a Dios. La iglesia es floja, pero nosotros somos llamados ¿a qué? A ir y predicar el Evangelio. La iglesia de Dios es enviada a predicar, a proclamar el Evangelio del reino de Dios, el que se difundirá por todo el mundo, y eso está profetizado en la Escritura. Teniendo nuestro calzado puesto, entonces estamos listos para desplazarnos y propagar el Evangelio. Ustedes jóvenes, ¿comprenden el Evangelio? ¿Lo predican a sus compañeros? Sus compañeros a ustedes les van a predicar entretención, distracción, tonteras, pérdida de tiempo, estupideces. Pero ustedes pueden darle un regalo a ellos más importante. Predíquenle el Evangelio con valentía. En los días del apóstol Pablo, él caminó incontables kilómetros. Y él caminaba, él no tenía auto. Él no se subía al auto y va, me voy a ir a Éfeso. No, él caminaba. De repente se subía arriba de un animal, pero él caminaba. Y predicó el Evangelio por todo Asia Menor, partes de Europa, Medio Oriente, porque él tenía pasión por Dios, tenía pasión por las almas perdidas, se preocupaba de aquellos que se estaban yendo al infierno día a día. Fíjense lo que dice Romanos 3. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Romanos 3, desde el versículo 10, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Pero fíjense lo que dice el versículo 17. Y no conocieron camino de paz. Adivinen quiénes son los encargados de que aquellos que están muertos en sus delitos y pecados conozcan el camino de la paz. Nosotros. Recuerdo ¿Alguien contaba una historia? De un inglés que estaba condenado a muerte. Creo que alguna vez se las dije. Un inglés estaba condenado a muerte y un predicador fue a predicarle. Y le predicó el Evangelio. Le dijo que el hombre estaba en enemistad con Dios, que era un hombre que estaba condenado por su delito y pecado, y que había una razón. O sea, había un Salvador, que era Jesucristo. El condenado a muerte, después de que le predica el Evangelio, le pregunta al predicador y le dice: ¿usted realmente cree esto? Y el predicador, extraño, le dijo: sí. ¿Qué le dijo el condenado a muerte? Yo creo que usted no lo cree. Porque si yo creyera esto, no descansaría un día de mi vida predicándole a todas las personas posibles. ¿Usted lo cree? Si usted cree el Evangelio, de verdad, debe comprender que el hecho de que las personas que nos rodean efectivamente están condenadas y que efectivamente se les va a caer la ira de Dios sobre ellos. Si usted realmente lo cree, debe preocuparse por eso. Y tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para predicar el Evangelio de la paz. Las buenas noticias de Dios son nuestra misión. Es nuestra ordenanza dada por Dios, hermanos. Y sirven como fundamento para nosotros. Cuando permitimos que las buenas noticias prometidas por Dios nos sirvan de auténtico consuelo, no existe ninguna fuerza externa capaz de atribular nuestros corazones.
no va a haber fuerza que nos dé temor. Porque nosotros tenemos la certeza del Evangelio, hermanos. La seguridad de la salvación debe movernos a predicar el Evangelio. ¿Qué mayor gozo que predicar el Evangelio? ¿Usted ha predicado el Evangelio alguna vez? Cuando uno predica el Evangelio, siente un tremendo gozo en su corazón. Se siente una tremenda fortaleza. Y esa es un arma tremenda en esta guerra espiritual. Podemos ser fortalecidos en esta guerra espiritual al disponer nuestras fuerzas y ánimos en predicar el Evangelio de la paz. Hermanos, Cristo venció al mundo. Ya no hay nada que temer. El gozo de los hijos de Dios se evidencia en este pasaje. Por ejemplo, Lucas 10, 19 al 20, Jesús le dice a sus apóstoles: he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie los dañará. Pero fíjese lo que dice la segunda parte del versículo. Pero no os regocijéis, no se alegren de que los espíritus se sujeten a ustedes. Él le dice lo siguiente: sino regocijaos, alegraos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Usted no tiene mayor gozo, hermano, que el saber que usted es heredero del reino de Dios. Usted no tiene de qué preocuparse. Las tribulaciones que pasamos aquí son mínimas. Tal como los zapatos nos permiten caminar sobre terreno pedregoso sin temor, la preparación del Evangelio de la Paz nos permite enfrentar las pruebas y tribulaciones dolorosas, vivir la vida sin temor, sabiendo que lo que nos espera es muy superior a cualquier sufrimiento que podamos pasar en este mundo. Fíjese lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Pablo escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo: yo estoy sufriendo algunas cosas, puedo sufrir, pero todo lo que yo pueda llegar a sufrir no tiene comparación al gozo que nosotros vamos a tener en el tiempo postrero. Cuando estemos en la presencia de Dios, cualquier cosa que hayamos pasado aquí no se compara con la gloria, ni con un minuto de gloria. Cuando estemos en el reino no habrá más lágrimas, hermano. No habrá más llanto ni habrá más dolor. Y dice la Escritura en Apocalipsis que se enjugarán todas nuestras lágrimas. Todo el dolor que podríamos pasar aquí, la tribulación, el problema, no se compara con lo que hay en el cielo. Debemos vivir con los ojos puestos en el cielo. Y así vamos a ser fortalecidos, hermanos, en esta guerra espiritual. Un hijo de Dios debe predicar el Evangelio. Y si bien sabemos que en el Evangelio no hay condiciones para la salvación, sí hay consecuencias de un corazón reformado, de un corazón regenerado. Y esas consecuencias es ¿cuál? Que un hijo va a predicar el Evangelio. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Y fíjense lo que hizo Cristo. Cristo en su ministerio no paró, ¿cierto? Cristo no paró. Hizo todo el tiempo lo que tenía que hacer, la voluntad de su Padre. Predicó por todos los lugares que caminó. Y Él hacía la voluntad de su Padre. Nosotros, si somos como Él y decimos que permanecemos en Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Seguir los pasos de Cristo es caminar en el camino de la paz. Y debemos dar, hermano, de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Usted recibió la predicación de alguien para poder ser salvo, no? ¿O alguien llegó aquí sin que alguien les predicara? Piensen en eso. Todos los que estamos aquí hemos llegado porque alguien nos predicó. Muchas veces la iglesia quiere tener iglesia llena de hermanos, pero no predican. Las iglesias van a estar llenas de hijos de Dios genuinos,
cuando la iglesia empieza a predicar. Hay un ejemplo de lo que sale del sentir agradecido de un hijo de Dios, y es el pasaje del Gadareno. Se lo voy a contar, parafrasear, para que no lo busquemos. El Gadareno era un endemoniado de Gadara, por eso se llama Gadareno, y el hombre estaba endemoniado. No tenía vida. Ese hombre estaba perdido. Estaba condenado. Ese hombre iba a tener una muerte terrible porque estaba endemoniado. No tenía propósito en la vida, no tenía un fin, no tenía bienestar, no tenía familia, no tenía nadie que lo quería, no tenía nada. Ese hombre endemoniado se golpeaba a sí mismo, se maltrataba, porque estaba endemoniado. Pero vino Cristo a ese hombre y lo libertó. Lo pasó de muerte a vida. Y fíjense lo que hizo el Gadareno. Jesús estuvo en Gadara menos de un día. Y cuando Jesús se iba, el Gadareno en su agradecimiento le dijo: yo te quiero seguir, Señor, Maestro. Y Jesús le dijo: no, tú no me sigas. Tú anda y di lo que Dios ha hecho contigo. Narra la Escritura que ese Gadareno, con un corazón agradecido, empezó a dar lo que de gracia recibió, lo empezó a dar de gracia. Lo que recibió de Dios lo empezó a comentar, y dice que él recorrió Decápolis. Deca significa 10, polis, ciudad. Decápolis era un lugar de 10 ciudades que él recorrió todas y cada una de ellas, predicando lo que Dios había hecho con él. Eso nace de un corazón agradecido. Si usted fue salvo, igual que yo, hermano, y igual que ese Gadareno, debería tener el mismo sentir que ese Gadareno, agradecido de dar lo que de gracia recibió. ¿En qué? ¿Por qué? Porque era un hombre agradecido de Dios. Si nosotros fuéramos como el Gadareno, hermano, predicaríamos a toda criatura. Como exhortación final, le leeré un fragmento. El Evangelio es una compilación. El Evangelio es una compilación de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Resume la Biblia en una verdad y en una persona. El Evangelio es más que un discurso grabado para repetir. El Evangelio ha de aceptarse, sentirse, vivirse y predicarse. El Evangelio es la puerta al cielo. Y el portero es Dios mismo. El Evangelio es el mayor regalo que Dios le pudo dar a la humanidad. Y es el mayor regalo que le podemos dar nosotros a la gente. En estas fechas donde los regalos van y vienen, pocos hermanos se preocupan de dar el regalo más hermoso que alguien pueda recibir. Y este es el Evangelio mismo. El Evangelio, regalar el Evangelio, es regalar una posibilidad de que las personas conozcan a Cristo, tengan paz con Dios, sean salvos, redimidos, perdonados, adoptados, justificados, etc. Para nosotros los hijos de Dios, el Evangelio debería ser lo que nos mueve, por amor a nuestro Dios y a los demás. Debemos predicar el Evangelio de la paz. ¿Cuánta necesidad hay afuera, hermanos? ¿Cuánta necesidad de salvación? ¿Cuánta necesidad del conocimiento de Dios? ¿Cuánta necesidad hay a metros nuestros? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura es uno de los mandamientos más importantes que Cristo nos dio. Y la iglesia lo ha olvidado. Termino releyendo este pasaje de Romanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz
y de los que anuncian las buenas nuevas. Amén.